Hola de nuevo. Nuestro equipo está conformado por José Suárez e Itza Vázquez y esta vez vamos a presentar el reporte de la práctica número 6. El objetivo de esta práctica es montar diferentes tipos de circuitos eléctricos. La competencia de esta práctica es conocer los conocimientos principales de la electrodinámica para ser utilizados en la materia de principios eléctricos y aplicaciones. Primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía como, por ejemplo, energía calorífica, energía lumínica o energía mecánica. Utilizaremos las leyes de Kirchhoff para realizar algunos cálculos, en específico la segunda ley de Kirchhoff, que dicta lo siguiente: la suma algebraica de todas las corrientes en cualquier unión es igual a cero. También utilizaremos la ley de Ohm. Ahora, ¿qué es la potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la rapidez con la que se realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Ahora vamos a ver los dos problemas a resolver en esta práctica junto con una simulación. Tenemos la primera simulación, en donde tenemos dos bombillas, una de 60 watts y la otra de 100 watts, y una fuente de voltaje de 200 voltios. La fórmula que vamos a utilizar sería: potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y si lo aplicamos a la ley de Ohm, sería la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. O bien, la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Comenzaremos calculando las resistencias de cada bombilla. Para la resistencia 1 tendremos que elevar el voltaje al cuadrado, que sería 200 al cuadrado, y luego dividirlo entre 60, lo que nos daría un resultado de 666.66 ohms. Para la segunda resistencia, igual necesitamos elevar los 200 voltios al cuadrado y dividirlo entre 100, que son los watts que tenemos, dando como resultado a la resistencia 2, 400 ohms. Calcular la intensidad. Esta se calcula dividiendo el voltaje sobre la suma de las resistencias, que vendría siendo 200 entre 400 más 666.66, que nos da como resultado la intensidad 0.19 amperes. Ahora, para calcular la potencia de cada bombilla, tenemos que elevar la intensidad al cuadrado y luego multiplicarlo por la resistencia. En el caso de la bombilla 1 nos da 24.06 y en el caso de la bombilla 2, 14.44. Listo. Ahora tenemos la potencia de cada bombilla y como conclusión podemos decir que la bombilla 1 ilumina más que la bombilla 2, como se muestra en la simulación. Ahora iremos a ver nuestra segunda simulación y nuestro segundo problema, obviamente. En esta van a ser varias resistencias conectadas con dos fuentes de poder. Aquí tenemos dos mallas y dos nodos, a lo cual vamos a usar las leyes de Kirchhoff. Primero recordaremos la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de todas las intensidades de corriente en un nodo es igual a cero. Es decir, todas las entradas van a ser igual a todas las salidas, también lo podemos ver así. Y la segunda ley nos dice que la suma de todos los voltajes en una malla debe ser igual a cero. O sea, la suma de los voltajes de la malla iguales a cero. Ok, entonces primero vamos a plantear la suma de las intensidades del nodo A, lo cual nos va a salir, la suma de las intensidades del nodo A va a ser igual a la intensidad 1 menos, vamos a plantear la intensidad 2 como intensidad saliente, menos la intensidad 2 menos la intensidad 3, también la vamos a plantear como intensidad saliente. Esto va a ser igual a 0. El siguiente paso va a ser calcular la suma de los voltajes en la malla 1. Tenemos que el voltaje 1 menos el voltaje 2, porque vamos a tomar en cuenta la dirección a favor de las manecillas del reloj. Entonces, el voltaje 1 va de menos a más, el voltaje 2 va de más a menos, por lo cual va a ser negativo. Esto lo podemos plantear como un igual a la resistencia 1 por la intensidad 2
más la resistencia 6 por la intensidad 2 más la resistencia 2 por la intensidad 1. Esto va a ser igual a 20 menos 30, que son los voltajes, es igual a 3 por la intensidad 1 más 7 por la intensidad 2 más 1 por la intensidad 1. Haciendo los cálculos nos va a quedar nuestro sistema como menos 10 es igual a 4 por la intensidad 1 más 7 por la intensidad 2. Ahora vamos a calcular la suma de los voltajes, pero ahora en la malla 2. Vamos a usar nuestro mismo planteamiento. Suma de los voltajes va a ser igual a nuestras resistencias por las intensidades. Entonces, todo esto igual a 0, ¿no? Entonces aquí solo tenemos un voltaje, que sería el voltaje 2. En este caso va a favor de la dirección en la que estamos tomando la malla, que es a favor de las manecillas de reloj, entonces nos va a quedar positivo. Esto va a ser igual a la resistencia 3 por la intensidad 3, más la resistencia 4 por la intensidad 3, más la resistencia 5 por la intensidad 3, más la resistencia 6 por menos la intensidad 2. Porque en este caso como va saliendo del nodo A, va en contra de nuestro sentido que le dimos a la malla. ¿Sí? Esto nos va a quedar como 30 igual a 5 por la intensidad 3 más 2 por la intensidad 3 más 3 por la intensidad 3 menos 7 por la intensidad 2. Lo cual nos va a dar igual a 30 es igual a 10 por la intensidad 3 menos 7 por la intensidad 2. Muy bien, ahora que tenemos estas ecuaciones ya desarrolladas, vamos a plantear el siguiente sistema de ecuaciones. La primera ecuación va a ser la intensidad 1 menos la intensidad 2 menos la intensidad 3 iguales a 0. La siguiente es 4 veces la intensidad 1 más 7 veces la intensidad 2 más 0 veces la intensidad 3 es igual a menos 10. Por último va a ser 0 veces la intensidad 1 menos 7 veces la intensidad 2 más 10 veces la intensidad 3 es igual a 10. Ahora, esto lo vamos a resolver mediante un sistema de matrices por el método de Gauss. Al final nos va a dar el siguiente resultado. Nos dieron que la intensidad 1 va a ser igual a 0.2898 amperios. La intensidad 2 va a ser igual a menos 1.5942 amperios. Y la intensidad 3 va a ser igual a 1.884 amperios. Esto al momento de hacer una simulación podemos confirmar que nuestros valores están correctos. Obviamente todos son negativos. Entonces, pero esto, ¿por qué la intensidad 2 nos dio negativo? Esto no es nada malo, solamente el que nos dé un resultado negativo es un indicador, el cual nos dice que la dirección que planteamos de alguna de las intensidades no fue la correcta. Esto lo podemos igualmente comprobar a la hora de la simulación. Podemos ver que nosotros planteamos la intensidad 3, la corriente 3, como saliente, que en realidad es una corriente que es de entrada. Por eso nos está saliendo un negativo en nuestras intensidades. Pero no hay ningún problema, como les menciono, solo es un indicador. A final de cuentas, nuestros números son correctos y pues esto fue nuestro último problema de la práctica. Ahora nuestras conclusiones finales. Nuevamente empleamos lo aprendido en clase en nuestra práctica, al mismo tiempo que nos apoyábamos en un simulador de circuitos electrónicos, que este nos ayudó a armarlos y personalizarnos con los datos que nosotros quisiéramos, lo cual nos ayudaba a comprobar nuestros datos obtenidos por nuestros propios cálculos y así comprobar las teorías que habíamos. Dando gracias por la atención en nuestro video. Excelente día.